Hola, bienvenidas y bienvenidos a Horizontes Perdidos, un podcast de Leo Vicent. Entrad libremente y por vuestra propia voluntad. Un viaje mágico para recuperar el centro. Sendas a los adentros, geografía mítica y atlas espiritual para nobles viajeros. Aconsejan los adeptos alquimistas que cuando estás en una vía muerta, cuando no entiendes un libro, un tratado de alquimia, que lo pongas debajo de la almohada, que duermas con él. No hay que entender el libro te tiene que entender a ti. Si esto no es suficiente, siempre puedes acudir al bosque y escuchar el lenguaje de los pájaros. ¿Sabes cuál era el secreto de Mozart, de Purcell, de Händel? Que componían música con la misma facilidad con la que cantaba un pájaro. Desde que los hombres observaron el color, canto y vuelo de las aves, hasta que fueron capaces de escribir el mantiq utair o lenguaje de los pájaros del persa Fariduddin Attar en el siglo XIII, las golondrinas fueron y volvieron hablando de caracoles marinos y retornos cíclicos. Los verdecillos gestaron el mito de las sirenas. Las blancas tórtolas enseñaron a amar a Venus primero y volaron con el Espíritu Santo después. El ibis de Egipto se convirtió en Hermes Trismegisto, el halcón en Horus y el pelícano medieval en el generoso Jesús que permite que beban de su sangre sus retoños. Cientos de pájaros volaron hasta convertirse en símbolos del amor, libertad y belleza. Terrestre, el hombre no podía más que envidiar la ingravidez de sus hermanos alados. San Sergio en Rusia y San Francisco en Italia, como Attar, amaron en ellos la música angélica, ese hechizado parloteo que cada primavera nos sorprende, aún hoy, cuando tantos de ellos han desaparecido. «Pasa, pájaro, y enséñame a pasar», escribió el poeta portugués Pessoa, ignorante, tal vez, de que los chamanes de las montañas Altai se vestían precisamente de plumas y cristales para pasar de una dimensión a otra, para volar al más allá y retornar después con la solución al enigma de los muertos o el remedio para un determinado enfermo. Las muchas aves azules de la mitología y el folclore, como el pájaro azul de Maeterlinck o el pájaro de fuego de los rusos que inspiró a Stravinsky, aluden a estados angélicos o bien incluso a estados de iniciación. Muy en lo alto del horizonte humano, sobrevolando nuestra vida de todos los días. Lo que debemos a los pájaros es mucho más que el arte del vuelo, la pluma de la escritura y el canto que copia la flauta. Les debemos las muchas costumbres del amor. Las aves conservan entre nosotros algo del canto de la creación. Lo que antes de su aparición era silencio pétreo,
Susurro de helechos deslizar de arenas bajo el lento peso de los quelenios. Estalla con ellas en trinos y reclamos. El espacio se amplía, el arte de la polinización y transporte de semillas comienza. Sigfrido abate al dragón Fafnir y se baña en su sangre. Y una vez que iluminado entiende el mecanismo del mundo, lo primero que le sobreviene es que comprende a la perfección el canto de los pájaros. El pájaro que come no canta. El que ayuda, testigo del sol, ilumina nuestros pulmones con su batir de alas. Pero es siempre un pájaro interior, emblema del alma, quien nos lleva de lo contingente a lo trascendente. Los auríspides romanos inspeccionaban el corazón de las palomas o de los milanos para determinar el curso de la historia, el favor de los vientos, el resultado de las guerras. Este arte exigía, como entre los chamanes, pieles rojas, ante todo el conocimiento de las especies vivas con su hábitat, estación de amores y rutas migratorias. Después, por el color de sus plumas y su sangre, ¿qué rotación de astros y de hombres depararía el destino? O el más allá, el Hamsa hindú o Ansar migratorio que iluminó a Ramakrishna contra un cielo de oscura tormenta, en un muy especial día de su vida, es considerado aún hoy modelo de transmigración del alma que, blanca, se aleja en pos de nubes de eternidad. En la tradición islámica, ciertos santos llevan el apodo de pájaros verdes y el ángel Gabriel tiene alas de ese color. Tanto en Mesopotamia como en Egipto, los muertos se transformaban en pájaros.
Pero si hay un ave que simboliza todas las muertes y resurrecciones, esa es el fénix, asociado a las revoluciones solares y a la sagrada ciudad de Heliópolis. Los egiptólogos señalan que el fénix egipcio llamado Benu mora en la montaña de Kaf, ligada más tarde, por obra y magia del poeta Atar, al Simurg o rey de todos los pájaros. Los taoístas chinos lo llaman Tan Niao o ave de cinabrio, sustancia que constituye el mineral del mercurio. Es roja como la sangre y como ella lleva mensajes al cuerpo. Al-Jili, el sufí, vio en el fénix el símbolo de la ubicuidad y la omnisciencia. Como Hermes Mercurio, pues, los pájaros son mensajeros por antonomasia. El lenguaje de los pájaros, anota el iniciado Fulcanelli en su prodigiosa obra Las moradas filosofales, es un idioma fonético basado únicamente en la asonancia. No se tiene, pues, para nada en cuenta la ortografía. Los raros autores que han hablado de las lenguas de los pájaros le atribuyen el primer lugar en el origen del lenguaje. Su antigüedad se remonta a Adán, que lo habría utilizado para imponer, bajo las órdenes de Dios, los nombres apropiados para definir las características de los seres y las cosas creadas. Hay que agregar que el Magíster alude aquí a la Cábala. Cyrano de Bergerac, Francis Bacon y el alquimista Basilio Valentín conocieron bien el lenguaje de los pájaros. Los tres supieron que ese lenguaje ornítico, capaz de ser entendido por los hombres, procedía del sol. Y es por ello que en primavera, bajo el signo de fuego de Aries, comienzo del opus alchimicum, comienzo de la gran obra, la mejor época para recoger el rocío, que será la base de nuestra piedra, es cuando los pájaros y las avecillas de los bosques y prados rompen a cantar. Nos están indicando que hay que ponerse al trabajo. Cada mancha de color en los pájaros es una gota de vino para el espíritu. Se elevan los collares de los gorriones, enrojecen las caránculas de los faisanes, estiran y abren en abanico las plumas de las colas del pavo real, todo lo cual se debe a la foliculina, hormona del comportamiento sexual, o al exceso de luz y la aparición de flores y las hojas tiernas con sus promesas de insectos y larvas. Lo cierto es que en primavera da gusto amanecer. El mirlo te llama con un hilo de sol en el pico. Las golondrinas tempranas dilatan los orbitales atómicos por las tardes y el fiel verderón afila su música entre los altos cipreses. El canto o el lenguaje de los pájaros se divide, según los etólogos, en dos categorías. Al parecer, los gritos son signos y señales emitidas durante todo el año por uno como por otro sexo, en tanto que los cantos conforman un sistema de señales más complejos que, generalmente, solo emite el macho durante el periodo de reproducción. Parece decir, y esto yo lo he puesto en práctica muchas veces, devolviéndole un silbido a mi interlocutor: yo estoy aquí, ¿tú dónde estás? Yo estoy aquí, ¿tú dónde estás? Yo estoy aquí, ¿tú dónde estás?
Hay que salir al mundo a buscar a tus iguales. Mientras que todas las aves son capaces de gritar o emitir sonidos que revelan su conducta, sólo las denominadas óscinas, aves cantoras, hablan un lenguaje musical, lejano antepasado de todas nuestras melodías. Lo sorprendente es que, teniendo cada especie un canto propio, se distinguen cantores individuales más o menos felices, más o menos poderosos, en la emisión de su mensaje. El repertorio de un pinzón queda fijado de una vez por todas, mientras que en el canario, por ejemplo, el repertorio se modifica cada año. Cuando se analizan las frecuencias de los cantos de distintos individuos de una misma familia que viven alejados en diversos puntos de Europa, o para el caso de América, se perciben sus dialectos y sus variaciones, fieles al espíritu del lugar. Y, sin embargo, la sintaxis del fraseo es igual, o por lo menos semejante. Es hermosa la taquigrafía de los silbos y trinos, casi idéntica a la escritura cúfica de las suras del Corán. De ahí la reflexión de René Guénon sobre la ulima mantica tairi, o lenguaje de los pájaros, un idioma al que también podríamos llamar lengua angélica, anota Guénon, y cuya imagen en el mundo humano es el lenguaje ritmado, pues sobre la ciencia del ritmo, que comporta por lo demás múltiples aplicaciones, se basan en definitiva todos los medios que pueden utilizarse para entrar en comunicación con los estados superiores. Por ello, en el arte del Renacimiento, los ángeles alados que decoraban las capillas y los oratorios eran todos músicos. The story begins, raised from a whisper in the wind, my once upon. Let your coin fall, and will you let your coin fall? The saddest road when the night is over. Todo lo que jamás ha sido alegre y claro y fresco, tu música supera, escribió el poeta inglés Shelley a la alondra, que se remonta al cielo y se deja caer como una corchea de plumas en el nítido atril del horizonte. Entre los aztecas,
La lechuza era el ave de los infiernos, guardián de la casa oscura de la tierra, pues ella preside el lento fermento de los granos y ve lo que nadie ve, el deslizarse de la noche entre las hojas del bosque. Así, en Grecia, como hija de Atenea Minerva, la lechuza o el mochuelo se asimilaban a la sabiduría. Para los hebreos, el rey Salomón era tan sabio que podía hablar con todos los animales, leyenda de la que parte Atar el persa para hacer de su abubilla, favorita del rey, la guía en su búsqueda del Simurg, del rey de todas las aves. En todo el Mediterráneo oriental, en los templos consagrados a Afrodita, la paloma era la clásica ofrenda del amor. Una de sus alas encarnaba a Eros y la otra señalaba el ágape, puesto que podía representar tanto el ardor amoroso e individual como la comunión colectiva. Al igual que otras aves, era, a ojos de los sacerdotes y los poetas, un intermediario entre lo invisible y lo manifiesto. Y es en ese contexto que aparece en Mateo 3:16. Y Jesús, después de que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí que los cielos le fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios, que descendía como paloma. Y he aquí una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento. En la lengua verde, el lenguaje de los pájaros, los trinos son colores. Y los colores esperan de la lluvia, que evidencia aún más la respiración de sus tonos. Las respiraciones esperan el momento en el que el oxígeno les revelará el invisible parpadeo del espíritu. Los colores, los trinos, quieren entrar en el corazón del creyente para enseñarle la múltiple belleza de la vida que, sin límite, se abre paso. Los sufíes han aprendido de los pájaros que aquello que no se aprende por la meditación se desgaja por el dolor. La pregunta que los viajeros del alma suelen hacerse entonces no es cuánto dolor se necesita para ser, por fin, iluminado,
sino de qué modo y por sí mismo el sufrimiento dará lugar a su perla. Con harta frecuencia hay que esperar del mismo sufrimiento la clave de su conversión en luz, en cántico, así como de la presión que se ejerce sobre la esmeralda para que ésta adquiera transparencia. Porque el sufí, no lo olvidemos, es como la tierra a la que se arrojan inmundicias y brotan rosas. El pájaro es como la tierra, que soporta al inocente y al culpable, como el cielo que cobija todas las cosas, como la lluvia que todo lo lava. El trabajo del arif, del gnóstico, el sendero que sigue el taoísta chino, o el camino por el que transita el cabalista hebreo, o el pájaro al amanecer, frente al retumbar cordial de su soledad, los lleva a reconocer el fin en el comienzo en el fin, lo lleno en lo vacío, y lo vacío en lo lleno. En las cuevas de Eleusis, en el antro del Santo Sepulcro, las interjecciones de los neófitos y de las dos Marías, sus O y sus A, reconocían en sus trinos al gran respirador. Los gramáticos griegos clasificaron esas expresiones como interjecciones expresivas entre los adverbios. Donato en el siglo IV de nuestra era definía las interjecciones como mentis affectum, ternura, afecto mental, cántico. El lenguaje respira en paz allí donde se conoce y aficiona a los amores invisibles, la lengua verde. También la anastasis o resurrección es un mentis affectum, un buen deseo, tal vez el mejor de todos. Amigas y amigos, quedamos pues atentos a la lengua de los pájaros. Nos vemos en el camino. Hasta pronto.